El proventrículo. Proventrículo, no preventrículo, sino proventrículo. Por eso son tres, no, o sea, es el buche, la siguiente parte antes de llegar a la No, que le molleja estoy y... corrigiendo, sí, no, simplemente le estoy corrigiendo que no es preventrículo, sino proventrículo. Ah, el anterior a la molleja es el Pero proventrículo, ¿sí? sí, señor, eso, exacto. La molleja, el proventrículo y el buche, primero el buche que hace como boca. Entonces, en eso tenemos las aves, las gallinas, las codornices, los gansos, ¿cierto? Patos y los patos. Acá tienen dos ciegos. Si el ave es alimentada con fibra, los ciegos se desarrollan y tienen la habilidad de degradar la fibra. Pero, por ejemplo, en pollos de engorde que se alimentan con concentrado, no van a desarrollar los ciegos porque no se les está dando fibra. O sea, aves que están siendo alimentadas con concentrado no desarrollan estos dos ciegos. Aquí me equivoqué, son tres clasificaciones, tengo que corregir. Entonces tenemos animales monogástricos con ciego desarrollado, animales poligástricos y por último, animales monogástricos con ciego no desarrollado, como son los porcinos, los humanos, los caninos, felinos y otros donde la fibra se hace en el intestino, la fibra se degrada en el intestino grueso y delgado. El cerdo y el humano tienen muy parecido su tracto digestivo. Tan es así que son tan parecidos que en un tiempo la insulina del cerdo era utilizada para los humanos que sufrían de diabetes. Actualmente no, pero el cerdo tiene un tracto digestivo más grande, pero el comportamiento se puede decir que es similar al del humano. Los caninos y los felinos pues siguen con su tracto digestivo apto para la degradación de la proteína y de la carne, mucho más potente. Pero últimamente, por el tipo de alimentación, se han ido adaptando más a lo que es el humano y por lo tanto también su tracto digestivo ha variado. Hay una enzima que únicamente tiene en la boca el humano y un poquito el cerdo, que es la tialina. La tialina es la misma amilasa salival. Entonces, por eso es que los carbohidratos nos parecen tan sabrosos porque ellos se empiezan a degradar desde la boca. Bueno, entonces acá les muestro el estómago de un cerdo, el tracto digestivo de un cerdo, discúlpeme. Tenemos las glándulas salivales, ¿cierto? El esófago no tiene ninguna función. Tenemos el estómago verdadero. Tenemos el páncreas, que es parte del tracto digestivo. Tenemos el hígado y la vesícula biliar, ¿sí? En la vesícula biliar, importante su producción de bilis para la degradación de la grasa. Ahorita vemos eso. Y tenemos el ciego que realmente no se desarrolla, porque la degradación de la fibra en lo que es en los humanos y en el cerdo se realiza en el intestino delgado y sobre todo en el intestino grueso. Por eso el ciego no se desarrolla. Bueno, acá están el otro tipo de tracto digestivo, que es el de las aves, que ya el compañero lo mencionó, el proventrículo, la molleja, que tiene dos ciegos. Los ciegos, si se le da forraje al ave, tiene la capacidad de degradar la fibra, de resto no. Tiene lo mismo el intestino, el páncreas, ¿cierto? Y no olvide que el proventrículo es el estómago verdadero de las aves. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Una cosa importante, en el buche, como llega el alimento, aquí el pH es bastante ácido para degradar el alimento en partículas pequeñas.
Una cosa acá, a tener en cuenta, no se lo olvide, que la cloaca es un solo conducto que excreta lo que viene del tracto digestivo y la orina. Es un solo conducto. Bueno, y acá, entonces tenemos lo que es el tracto digestivo de los equinos. Vemos que es un ciego bastante desarrollado, ¿cierto? Acá, ciego bastante desarrollado, tiene la misma función del rumen, pero es posterior al estómago. Entonces, esto es lo que hace que él, si no se le da forraje suficiente, que sufra el equino de cólicos, porque se forman unas masas fuertes que no permiten el movimiento peristáltico. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Dese cuenta que la longitud es bastante larga, ¿sí? 40 centímetros exacto en el ciego. Bueno, esto es en cuanto al equino. El conejo lo mismo, es el mismo tracto digestivo del equino. Acá tenemos el del rumiante, no se nos olvide los 4 estómagos del rumiante, que son estos, ¿cierto? El omaso, el abomaso, que es el estómago verdadero, el retículo, el omaso, abomaso, retículo y rumen. En el colon también en los rumiantes puede haber algo de degradación de fibra, pero fundamentalmente lo hacen en el rumen. Que no se nos olvide eso. Acá es, como ustedes se pueden dar cuenta, el buche pH ácido, pero en la boca de los mamíferos el pH es neutro. Es neutro. Entonces, por lo tanto, en las aves no hay un pH acá, pero en los mamíferos, en todos los demás animales, el pH es neutro. El proventrículo y la molleja, el pH también es ácido. En los estómagos verdaderos, siempre el pH es ácido. En el duodeno, el pH es ligeramente ácido al inicio del intestino, el pH es ligeramente ácido, y ya al final del intestino, la mitad del intestino, ya empieza a ser básico. Como ustedes ven, entonces, al inicio ácido y después es básico, y los ciegos tienen un pH básico. Ya básico en el intestino grueso y parte final del intestino delgado. ¿Cuál es el pH del rumen? ¿Alguien que se acuerda? ¿Cuál es el pH del rumen? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien que me diga un dato? Entre 6 y 7, si mal no estoy. 6, entre 5,5 a 6,5. Es un ligeramente ácido. Para que las bacterias celulolíticas se desarrollen de manera adecuada. Es ligeramente ácido. Entonces, para que lo tengan presente, el pH del estómago verdadero puede ser menos de 3. En el intestino, no se nos olvide, pH un poquito. Profe, se le cortó, no se le escucha nada. Ácido al comienzo y ¿No se le básico al escucha? final. No. Entonces, si yo les pregunto, Profe, no se está escuchando No se nada. escucha.
Profe, No sé qué está ahí. No se le Escuché escucha recortado. la llamada. No, ¿Me escuchan? recortado, profe. ¿Me escuchan? Un momento. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya le contesto, es que estoy ocupada. Dígale a ella que ya ahorita la llamo, es que estoy ahorita ocupada. Así que estoy en una reunión. Sí, estoy en una reunión virtual. Dígale que ya la llamo. Sí, ahorita estoy en reunión. Que yo la llamo. Sí. Ok. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, profe. Ah, yo no sé por qué Es es que el internet no, de pronto que falla. eso sí, ¿Qué no será? es problema del micrófono ni nada de eso, sino como la señal del internet Sino que no el es muy internet buena. falla a veces. Bueno, entonces ahí, entonces en esto que vamos a ver la capacidad de los tractos digestivos para tener una idea. ¿Sí los ve? Este es el llenado de un tracto digestivo. Entonces, por ejemplo, uno dice cuánto es el total de la capacidad gástrica del tracto digestivo. Espérenme un momento, que, a ver si lo cojo más, porque es que está como muy... Entonces, tenemos, por ejemplo, en un bovino de 400 kilos, 279 litros o kilogramos de capacidad del tracto digestivo, ¿cierto? Entonces, aquí lo tenemos y vemos, por ejemplo, total gástrico, la gran capacidad gástrica que tiene el bovino en comparación con los otros animales, para que nos demos cuenta cómo es la capacidad. En una oveja de 60 kilogramos tiene 21 kilogramos, en el caballo tiene 8, dése cuenta que es bajita la capacidad gástrica del caballo, que aunque tiene 400 kilos, igual que el bovino, su capacidad gástrica es bastante baja, ¿sí? De 178 es bajita. El cerdo, por eso el caballo es un animal muy delicado en su tracto digestivo. En el hombre hay 1 kilogramo para un total de 6 litros con el intestino. Entonces aquí está cada una de las partes y su capacidad gástrica para que ustedes tengan una idea de cómo es el llenado de un bovino. Y esto era lo que yo les decía, que más o menos, pero acá, el 10% de forraje fresco para un bovino. Por ejemplo, un bovino de 400 kilos debe consumir unos 40 kilogramos aproximadamente de forraje fresco. Y de materia seca, que fue lo que ustedes hicieron, es entre el 2.5 al 4% de su peso vivo en consumo. En el caballo ya cambia esta proporción y en las ovejas es mayor. En los ovinos, por ejemplo, es hasta el 5 o 6% de su peso vivo en consumo de materia seca. ¿Hay alguna duda o comentario hasta acá? No, señora. ¿No? Por favor, conteste a alguien. No, señora. ¿No? Duro, porque se le oye lejano. No, no, señora. Bueno, entonces vamos a hablar de la digestión. Definamos la digestión primero. Yo siempre acostumbro, ustedes saben, a hacer definiciones. Es un poco, pero uno debe pensar en definiciones. Sí, es un poco difícil y a veces aburrido, pero uno debe saber definir.
Entonces la digestión, como todo, es un proceso, porque hay varios elementos. Yo les había dicho a ustedes que utilizar la palabra proceso cuando hay varias cosas o varias etapas de una definición. En el caso de la digestión es un proceso en el cual se ingiere el alimento, o sea, hay ingestión, después hay digestión, absorción y excreción, ¿cierto? Eso es la digestión. Entonces, y fuera de eso, para que esta es la definición básica, fuera de eso, está regulado por factores como el mecánico, ¿sí? El químico, el hormonal y el microbiológico. Entonces uno puede dar aquí con esta diapositiva una definición. La digestión es un proceso en el cual hay ingestión de alimento, su digestión, su absorción y su excreción. Que este proceso está regulado por factores mecánicos, químicos, hormonales y microbiológicos. Dentro de los mecánicos tenemos los movimientos, o sea, la actividad motora gastrointestinal, como los movimientos peristálticos. La masticación al inicio también es un movimiento mecánico, ¿sí? En el cual se reduce la partícula. Al comienzo de la masticación se mezcla el alimento con la saliva. ¿Eso cómo se llama, la mezcla del alimento con la saliva? Bolo. ¿Cómo se llama? Bolo. Bolo alimenticio. Entonces, el bolo alimenticio pasa por el esófago y llega al estómago. Y en el estómago se mezcla con el ácido clorhídrico. ¿Cómo se llama ese bolo alimenticio mezclado con ácido clorhídrico? Quimo. Quimo, muy bien. Entonces ya así nos entendemos. Entonces, esta es la actividad motora. El químico son las enzimas que intervienen en ese proceso. Están las enzimas, la saliva, el jugo gástrico, el jugo pancreático, el jugo de las células intestinales y la bilis. Esos son los factores químicos que interfieren en ese proceso. Los hormonales, ya tenemos la insulina, el glucagón y las hormonas que se producen en los jugos intestinales. También tenemos el microbiológico, que es el fermentativo, ¿cierto? Que producen las bacterias, y la síntesis de vitaminas del complejo B. ¿Qué vitaminas se producen en el rumen? Las vitaminas del complejo B y la vitamina liposoluble K2. No se nos olvide, ¿sí? Esas son las vitaminas que se producen acá, es la K2. Acá me falta ponerle y K2. Sí, entonces esas son las que las vitaminas que se producen. Fuera de eso vamos a ver más adelante que se producen también proteínas, se producen aminoácidos bacterianos, ¿cierto? Y fuentes de energía para el rumiante. Bueno, acá tenemos ¿qué enzimas son las que dan en el proceso digestivo? Perdón. Hay 4 categorías de enzimas. Si ustedes cogen un libro de nutrición, encuentran de enzimas todo lo que quieran, páginas y páginas. Acá yo les trato de resumir. Son 4 categorías de enzimas. Las proteasas, termina siempre lipasas, asas, esa es la terminación de una enzima, digieren proteínas y péptidos. Tenemos las amilasas, que digieren almidón, las lipasas, que digieren los lípidos o triglicéridos y los fosfolípidos,
las nucleasas que digieren ácidos nucleicos. Todas las proteasas son secretadas por el páncreas como proenzimas y se llaman zimógenos, que son enzimas inactivas. Cuando se consume el alimento, este estimula que se activen las proteasas. Ahorita explicamos esto más en detalle un poquito. Sí, por ejemplo, si tenemos tripsinógeno inactivo, es convertido a tripsina como enzima activa. Ahorita vemos más adelante bien eso. Bueno, estas son las enzimas que interfieren, nombre, o sea, los 4 grupos de enzimas que interfieren en el proceso digestivo. No se nos olvide, las nucleasas son las que desdoblan los ácidos nucleicos, la ribosa, o sea, la que tiene el azúcar ribosa, el RNA, y la deoxirribosa, el DNA, dejándola en sus bases, finalmente en sus bases y en sus azúcares correspondientes. La boca, entonces empecemos desde la boca. Entonces la boca, la función es la aprehensión, la función principal de la boca es la aprehensión del alimento. En aves es la aprehensión y llevada al esófago y al buche. Y después a la molleja, que es la que cumple esa labor. En los mamíferos se hace la aprehensión y la lubricación, masticación, que es cuando se forma el bolo alimenticio. Habíamos dicho que en la boca hay un pH alcalino y ese pH alcalino hace que se suavice ese bolo alimenticio. Ayuda a que se suavice, se lubrique y ayuda a que se empiece a particionar ese bolo alimenticio. Después de la formada del bolo alimenticio es degluido por el esófago donde no hay ninguna acción, ¿cierto? Si es un cerdo, va a tener amilasa y va a degradar los almidones que están ahí. Y hay mucina, hay algunas proteínas, hay agua y NaCl en la boca. Estos son los componentes de la boca. Pero en rumiantes, en otros animales, no va a existir esta enzima, no va a existir la amilasa. La amilasa, como le digo, nomás está en la saliva del cerdo y del humano. Esto sí va a estar en todos, lo que es la parótida, la submaxilar y sublingual, que son las productoras de saliva para conformar el bolo alimenticio. Una vez se ha conformado el bolo alimenticio, que es la mezcla de alimento con la saliva, va a pasar el esófago y, como digo, llega al estómago verdadero. En el estómago verdadero, como hemos dicho, actúa el jugo gástrico, que es con ácido clorhídrico y mucus, y forma el quimo. Ahí está, forma el quimo como hemos hablado. En el estómago se producen las siguientes enzimas. El estómago, ustedes saben, tiene un pH bastante ácido, entonces se forma en el lactante lo que se llama la renina. La renina tiene la función de degradar la caseína de la leche del lactante y forma coágulo. Esta renina se produce fundamentalmente en lactación. Cuando el animal es Otra vez se le cortó el profe. adulto, prácticamente desaparece. Se le cortó. Cortado. ¿Me escuchan? Preguntó.
¿Ahora escuchan? ¿Está cortado? Sí, Pues ya. esperemos un Ya se momento a escucha ver si mejor. se regula. Es que se va el internet, o el internet que molesta. Bueno, entonces, la renina degrada la caseína en forma de coágulo y de esa manera el lactante la absorbe. Como aún las células intersticiales del intestino delgado están muy separadas, pues puede absorberla en forma de coágulo. También otra enzima que se produce en lactantes es la lipasa gástrica, sí que degrada la grasa de la leche. Pero esto nomás son en lactantes. Ya la lipasa gástrica desaparece cuando el animal ya no está en proceso de lactación, ya consume otros alimentos. Entonces desaparece la lipasa gástrica. Entonces, ojo, estas dos enzimas son exclusivas de los lactantes. ¿Sí? ¿Eso está claro? Otras enzimas que son proteasas, o sea, de gran proteínas, que produce el estómago son la pepsina y la gastripsina, que degradan la proteína de cualquier alimento, ya se dan en animales adultos. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? No, señora. Bueno, entonces tenemos cuáles son las funciones principales del estómago. Las funciones principales del estómago son de almacén, o sea, almacena el alimento que va llegando al tracto digestivo para que, esperando su digestión. Tiene una defensa natural por el ácido clorhídrico que tiene, o sea, hay inmunidad innata, ¿sí? Evita, por ejemplo, que algún alimento, aunque a veces le queda difícil, que haya una infección gastrointestinal. El estómago está en la defensa de eso, pero muchas veces es difícil dependiendo de la bacteria que vaya a ser la infección. Aguantan hasta ese pH y pueden sobrevivir y afectar el tracto digestivo. Defensa térmica, o sea, podemos comer frío, caliente, y el estómago, como tiene unas masas musculares fuertes, resisten ese cambio de temperaturas, ¿sí? No nos da un dolor fuerte de estómago como pudiera ser, porque al intestino delgado le tiene que llegar a una temperatura de 35 a 38 grados centígrados. Entonces tiene que llegar a esa temperatura. Entonces, porque el intestino sí colapsa. Si se envía a otra temperatura muy cálida o muy frío, menos que esto, colapsa el intestino y pierde su funcionamiento. El intestino es un órgano muy delicado. Ya ya el alimento debe llegar totalmente particionado. Se le cortó, profe. Partículas de 2 milímetros para que él pueda empezar a hacer su digestión. Ese internet está molestando. Porque yo tengo acá, viene el micrófono y todo. Pues es el internet. No sé si sea ahí solo a también. mí o si se está cortando. No sé si a los demás, pero Sí, a mí sí, se corta. A mí igual. Sí, se está cortando. Profe. a todos, profe. No es problema ya es Brasil. Cosas que no pasan en Colombia. ¿Escuchan? ¿Ahora sí me escuchan o no? Sí, ahí Sí, profe. Ah, ya. Entonces, también otra cosa, los golpes osmóticos, eso que ustedes vieron en fisiología, la hiperisotonía y la hipoisotonía para mantener el nivel isotónico de las células.
Entonces, él mantiene ese nivel, no importa el tipo de alimento que llegue al estómago. Todos los alimentos tienen una carga diferente. Las grasas tienen una carga, los carbohidratos tienen una carga, la proteína tiene una carga. Y todos esos cambios eléctricos, ¿sí?, los tiene que soportar el estómago y los tiene que nivelar para enviárselos después al intestino. Defensa mecánica. El estómago tiene estos movimientos que son los max laxantes. Los max laxantes impiden que las sustancias groseras o gruesas, es como una licuadora, impide que las sustancias gruesas entren al intestino delgado, pero sin embargo, se pueden pasar algunas sustancias gruesas que el intestino delgado no alcanza a digerir y por lo tanto son excretadas, o sea, alimento no digerido. Entonces, el quimo, por más que vaya, por más que se haga la mezclada como una licuadora, muchas veces se escapan esas sustancias. Deben llegar a 2 milímetros, como les había dicho. De lo contrario, no se digieren, ¿sí? Pasan directamente al intestino grueso y son excretados. Bueno, tenemos la producción desdobla proteínas. Las proteínas que llegan al estómago se inician con la digestión de la pectina y la gastripsina. En adultos estoy hablando. Empiezan a hacer su degradación, pero en el estómago estas enzimas están inactivas. Únicamente se activan cuando llega el alimento. Ese enzimógeno inactivo se activa con la producción de ácido clorhídrico y se vuelve enzima activa. Pero este ácido clorhídrico únicamente se estimula con el alimento. El pepsinógeno, o sea, la pectina, está en forma de pepsimógeno mientras llega el alimento. Una vez llega el alimento, se convierte en pectina para hacer una enzima activa y de esta manera degradar la proteína. De resto, permanece inactivo. Este pepsimógeno y esta pectina y esta gastripsina transforma la proteína que llega al estómago en péptidos y polipéptidos. Y esos péptidos y polipéptidos son los que se llaman productos intermedios de degradación proteica, PIDP. O sea, todavía no son convertidos en aminoácidos. Hasta aquí llega el estómago, ¿sí? Pregunta, ¿por qué estas enzimas deben estar inactivas en el tracto digestivo? ¿Por qué las proteasas deben estar inactivas en el tracto digestivo? Pues porque empezarían a atacar a las células del cuerpo, ¿no? Empezarían a degradar las propias células del tracto digestivo y ocasionarían úlceras, ¿sí? Por eso es cuando no se consume alimento en horas adecuadas, se produce lo que se llaman las úlceras, ¿sí? Porque estas enzimas empiezan a trabajar, a activarse y a degradar la propia mucosa del tracto digestivo. Bueno, esto pasa en el estómago. ¿Qué pasa en el intestino delgado? En el intestino delgado se acaba de degradar los alimentos y se hace el proceso de absorción. El intestino delgado acaba la digestión que se inició en el estómago, de los nutrientes que degrada en el estómago, y se hace la absorción.
tiene una capacidad, sus células, sus enterocitos, son en forma de cepillo, que abarcan un gran espacio, tienen un gran contacto con las partículas del alimento y esto hace que se facilite la absorción. Hay dos tipos de digestión, la luminal, o sea, la que hace el jugo pancreático en la luz intestinal, y la de membrana, que es cuando se termina de hacer en el enterocito para que después haya el proceso de absorción. O sea, muchas veces no queda listo acá con el jugo pancreático el nutriente, sino que tiene que seguirse degradando dentro del enterocito para que se pueda absorber. Las enzimas que se producen en el intestino delgado son, y que son las que produce el páncreas, perdón, acá está mal escrito. Son las que produce el páncreas, son las proteasas, ¿sí? Las proteasas, aquí también se producen proteasas. Las principales proteasas que se producen son la tripsina, la aminotripsina y la carboxipeptidasa, que son estos tres. Esto me quedó tan feo acá que no. Entonces yo también. No, bueno, lo empeoro. Bueno, entonces tenemos la tripsina, la aminotripsina y la carboxipeptidasa, que estas tres enzimas son las principales proteasas que se produce el jugo pancreático. No se nos olvide, el jugo pancreático los produce. Que convierte la proteína en péptidos, ¿sí? Esto se convierte en péptidos y aminoácidos. Acá quedan algunas partes de la proteína que ya los aminoácidos se pueden absorber. Ustedes saben y les dije que la proteína pierde su especificidad. No importa de dónde provenga la proteína, si proviene de la torta de soya, si proviene de la harina de carne, de dónde provenga. Pero finalmente, como ustedes ven, lo que se absorben son los aminoácidos. O sea que la calidad de una proteína está dada por sus aminoácidos esenciales. Otras enzimas que se producen, que produce el páncreas, el jugo pancreático, son las nucleasas. Las nucleasas que desdoblan el ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, que se llama ribonucleasa y deoxirribonucleasa, que convierte los ácidos nucleicos en bases nitrogenadas, ribosas, purinas y pirimidinas, que son los componentes básicos de un ácido nucleico, que ustedes lo debieron haber visto en bioquímica y que algún repaso hemos dado ya. Entonces, así de esta manera es que se absorben los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tampoco se absorben enteros, sino que el organismo tiene que sintetizar con base en estos ingredientes, podríamos decir, tiene que fabricar sus propios ácidos nucleicos. Otra enzimas que se produce son las amilasas, que desdoblan el almidón a disacáridos. Y las lipasas, que coge la grasa, la desdobla a glicerol, que es el alcohol que está unido, y a ácidos grasos. Y de esta manera se absorbe. Entonces, como ustedes ven, la digestión luminal es del jugo pancreático y produce todas estas enzimas. Todas estas enzimas las produce. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, señora.
¿Esta clase quiere que se las envíe o no? Si se puede, ¿O la profe. tienen? Sí, profe, Sí, yo creo que la deben tener. Yo se la envío. Me refiero a que esto les va a servir. Sí, profe, porque igual hay cosas que no se han entendido bien. Bueno, hay una cosa. Les había dicho en esta diapositiva que la amilasa, ¿cierto? Coge el almidón y lo convierte a disacáridos, ¿no es cierto? Pero en forma de disacáridos no se puede absorber, los carbohidratos no se pueden absorber en forma de disacáridos. Tiene que ser en forma de monosacáridos, ¿sí? Entonces, las disacaridasas degradan los disacáridos. Los disacáridos principales son la sacarosa, sacarosa, la lactosa y la maltosa. Entonces, acá la sacarasa es la enzima de la sacarosa, la lactosa es la enzima de la lactasa, su enzima es la lactasa, la maltosa es la maltasa. Entonces, estas disacaridasas, la sacarasa, lactasa, maltasa, podemos decir que son disacaridasas, desdoblan estos disacáridos a monosacáridos. Monosacáridos. Entonces la sacarasa, por ejemplo, me va a desdoblar ¿a qué? ¿Cuáles son los componentes de la sacarosa? ¿Cuáles son los componentes? Es un disacárido, la sacarosa es un Dos de disacárido. glucosa. No, señor. Glucosa, si es glucosa ¿más qué? Acuérdense. Más fructosa. Sí, señores. Más fructosa. Y ahora se me perdió el más. Bueno, no sé dónde está. Bueno, más glucosa. Me perdió el símbolo ahora. Más fructosa. ¿Sí? Glucosa más fructosa. La lactosa, ¿cuáles son los azúcares? Glucosa más galactosa. Se la compone. Galactosa más qué? ¿Cuál es el otro azúcar de la lactosa? Glucosa. Glucosa. La glucosa. Glucosa. Muy bien. Sí, señor. Glucosa. La maltosa. ¿Cuáles son sus azúcares? 2 de glucosa. Glucosa más Sí, glucosa. señor. Glucosa más glucosa. 10. Entonces, de esta manera, en forma de monosacáridos, es que se degradan, es como se absorben los azúcares, así de esta manera, ¿sí? No en forma ni de almidón, no se puede absorber, ni en forma de disacáridos. Y estos disacáridos, ¿dónde se degradan? Se degradan ya en esta digestión, la que se llama de membrana. O sea, se hace en el enterocito, acá esta digestión. Entonces, acá, esta digestión se hace digestión de membrana. Digestión digestión de membrana. Y de esta manera se absorbe. Bueno. Entonces, estas enzimas son producidas no por el páncreas, sino por el
jugo gástrico, por los jugos gástricos. Bueno, también, bueno, ahorita hablamos de esto. También hay digestión de membranas de las proteasas, o sea, lo que no se alcanzó a degradar a aminoácidos en la digestión luminal, también hay degradación proteica en la membrana hasta convertir los péptidos a aminoácidos. Todo esto se hace dentro del enterocito, que es de la digestión de membrana. Esto lo escribí en la clase anterior porque no estaba esta diapositiva. La clase del otro grupo. Entonces, aminoácidos, los monosacáridos, ¿cierto? El glicerol, los ácidos grasos, las bases nitrogenadas, pirimidinas, purinas y los componentes, los azúcares componentes de los ácidos nucleicos son absorbidos. ¿Y a dónde irán? ¿Hacia dónde irán? ¿Al hígado? Van al sistema portal y al hígado, donde son reservados. Son reservados no para el hígado, porque el hígado es el órgano más noble del organismo. El hígado le envía los mejores nutrientes al sistema nervioso central y al muscular, ¿sí? El hígado es noble. Otra vez se cortó. Nos escucha, No se escucha, profe. No se escucha. ¿Otra vez se fue? Sí, profe, quedamos en que el hígado es noble. Bueno, ya. Ahorita repito. Espere a ver que llegue. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Ahora sí. Es que se va como por raticos ondas. Entonces, el hígado es el organismo más noble es el órgano más noble del organismo, porque él envía los mejores nutrientes al sistema nervioso y al sistema muscular. Y él se queda con los nutrientes que él puede elaborar para su propio sostenimiento. Nunca se va a quedar con lo mejor, ¿sí? Siempre va a estar pensando en los demás órganos, ¿sí? Así él se quede sin nada, ¿sí? O así le toque trabajar para hacer sus propios nutrientes. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, que es tan necesaria para el sistema nervioso y para el sistema muscular, él tiene lo que se llaman las isomerasas y puede transformar otras azúcares en glucosa, hace ese proceso para su propio sostenimiento. Bueno, entonces está muy capacitado, almacena. Él lo que hace es almacenar y enviar cuando lo requieren los otros órganos. Eso es lo que hace el hígado. No consume, almacena para otros. Bueno, esto pasa hasta en el intestino delgado. En el intestino delgado ya enviamos los alimentos, los nutrientes, en su mínima expresión molecular, para que allá en el hígado se inicie un proceso de metabolismo. De esa manera es que ya se inicia el proceso de metabolismo a nivel celular, lo que ustedes vieron en bioquímica. Entonces,
¿qué pasa? Acá hay una claridad. Bueno. La Profe, se le dejó de escuchar otra vez. Duró como, Hace rato, profe. Unos 2 minutos. profe, ya como 2 minutos callada, ¿no? Hablando sola. callando. Nada, profe, no se le escucha. No se escucha, profe. No, profe, es así. Súper entrecortado. No, profe, nada. Nada, nada. A la verga, perros. Ya, 15 minutos. Bueno, ¡Ah, es un carajo! Chao, muchachos. Me desconecté. Ah, Clases de portuguesinho. Es un menino do garotinho, están atendiendo el profe María Lilla. fuera libre. sí, ya 15 minutos. Esperemos hasta las 6:15, si no, chao. ¿Ya me escuchan? Abandoné el grupo como 2 minutos. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profe, ya. Es que me desconecté, se desconectó el internet. Está molestando. No Vale, sé por qué molesta mucho, mucho, mucho aquí el internet. Realmente. Bueno. No avancé nada, no dije nada porque estuve desconectado, tranquilos, entonces estoy entrando nuevamente. Estábamos en esta diapositiva, ¿no es cierto? No se ve nada, profe. Ya no está Profe, no está compartiendo. proyectando. Un momento, ya proyecto, ya proyecto. ¿Ya se ve?
Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya se ve? Bueno, listo. Entonces, por Angie yo estoy hablando, que le vaya comunicando si me voy comunicando yo. Entonces, bueno, aquí yo ya les había hecho el resumen, ya hemos visto esta diapositiva, ¿no? ¿O no? Este es el resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. No, profe, ¿cierto? esa no la alcanzamos a ver. No la alcanzamos a ver. Bueno, listo, este es el resumen. Se le está cortando otra vez, profe. De lo que hemos No se escucha, profe. Ay, ya no se escucha. la digestión de membrana que la hacen las glándulas duodenales e intestinales, ¿cierto? Me está pasando este internet. Vamos a ver qué está pasando. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ¿Me Sí, escuchan? profe, ahí. Más o menos, sí. Ahí ya, ahí ya. Bueno, entonces tenemos este es el resumen de la digestión de membrana, que son las glándulas duodenales e intestinales las hacen, que con virilidad hacen monosacáridos, la lipasa intestinal en glicerol más ácido graso, las nucleinasas en bases en purinas, pirimidinas más ribosa. Eso entonces son los productos finales que se van al hígado, o sea, los productos mínimos que ya se van al hígado para su metabolismo. En el hígado ya hemos dicho que se almacena y el hígado también nos produce la bilis. La bilis es la emulsificación, emulsifica las grasas para que la lipasa pueda accionar. Acá por eso es que como la bilis es alcalina, por eso es que el duodeno medio es donde se producen las sales biliares, porque son sales biliares, es la que le da la alcalinidad al intestino, al duodeno medio. Bueno, ¿qué requieren las grasas emulsificarse? Ustedes saben que las grasas tienen unos enlaces hidrofóbicos, o sea que la grasa no es soluble en agua. Entonces, por lo tanto, necesita romperse en esos enlaces hidrofóbicos y lo hace es la bilis. Ese rompimiento de los enlaces hidrofóbicos es lo que se llama emulsificación, emulsificación de las grasas. Al romperse los enlaces hidrofóbicos, ¿cierto?, puede actuar la lipasa pancreática y así descomponer las grasas en glicerol y ácidos grasos. ¿Quedó claro eso? Entonces, este rompimiento de enlaces. Hidrofóbicos. Para que actúe así la lipasa. Si no, la lipasa no puede actuar. Si no hay rompimiento de esos enlaces, la lipasa no puede hacer nada. ¿Cierto? Acá. Emulsificación, espuma, la bilis vuelve como un jabón a la grasa. Rompe los enlaces hidrofóbicos para que actúe la lipasa pancreática. Ahí está la diapositiva. Entonces, esto es importante.
Por eso es que el jabón y la grasa tienen casi la misma composición química. Nomás la diferencia es en la grasa hay un ácido graso y el jabón reemplaza con un mineral un ácido graso. Por eso hay jabones de potasio, jabones de sodio. Entonces, ¿por qué? Porque se reemplaza un enlace de la grasa por un mineral. Eso es la emulsificación. Por último, tenemos el intestino grueso. ¿Qué hace el intestino grueso? El intestino grueso ayuda, termina con la digestión. Si está lo de la fibra, pues empieza un proceso de microbiológico para la degradación del alimento no digerido en algunos animales, en algunas especies. Pero el intestino grueso tiene también una función importante, que es la absorción de minerales, ¿cierto? Los minerales que han quedado en todo el proceso digestivo, si los requiere el organismo, ahí se absorben. Y también la otra función importante del intestino grueso es el nivel hídrico. Si hay exceso de agua, pues la elimina, o si falta agua, pues la retiene. Entonces, aquí es donde se hace ese proceso. Se elaboran las heces, que son las sustancias no digeridas, células epiteliales y enzimas. Entonces, de esta manera, el intestino grueso termina esa función. Entonces, dos cosas importantes: la absorción de agua, si lo requiere el organismo, y la absorción de minerales, que es un proceso importante. Bueno, les pregunto, ¿qué pasa con las vitaminas? ¿Qué pasa con las vitaminas? ¿Se sintetizan? No, ellas sí se sintetizan algunas, pero en el rumen, ya sabemos, ¿no? Y en los tejidos la vitamina C puede ser sintetizada por algunos mamíferos. Pero en el tracto digestivo, ¿qué pasa con las vitaminas? ¿Se absorben? De todos los demás nutrientes y las vitaminas, ¿qué pasa? Sí, pero ¿cómo? Pues hay algunas que son hidrosolubles y otras que son no hidrosolubles, ¿no? Profe, no se le escucha. Ese proceso. Otra vez no se le está escuchando, profe. Vitamina A, le quito alguna partecita, ya no es activa. No se le escuchó nada, profe. No se le escuchó nada, profe. Ya no tiene ninguna utilidad biológica. Profe, que no se le Profe, no se le como escucha vitamina. nada. Toca volver a retomar. Es que lo que pasa es que estaba tomando agua. Si yo descompongo la vitamina A, ¿cierto? Ya pierde su actividad biológica como vitamina. Cualquier vitamina que se le quite una partecita, la que sea, ya no es activa biológicamente. ¿Qué pasaría con esas vitaminas en el tracto digestivo? Pues entonces, o Usted sea, como dice, no hay que llevarla, o sea, no hay que digerirla, o sea, como se va a absorber de una vez en el duodeno o algo así, ¿no? sí, pero son moléculas grandes, sí señor, se absorben en el duodeno. Está bien, pero son moléculas grandes. ¿Qué tienen que hacer? No la puedo descomponer.
¿Conocen este proceso? No sé si está bien escrito la S, siempre me olvida la S. ¿Lo conoce? Sí, profe, es un mecanismo de ¿Han transporte oído celular. este proceso? Pinocitosis. Sí, mecanismo conocen? de transporte celular, creo que es con Más que todo, vacuolas. no tanto de transporte. Sin No, el fagocitosis, bueno, ¿no? no tanto de transporte. Es un proceso. Fagocitosis. Es un proceso de absorción de que hace es como de tipo fagocitosis. Entonces, el proceso de absorción, ¿qué caracteriza ese proceso de absorción? Las vitaminas pasan por el tracto digestivo las que no no deben ser tocadas. Las que van completamente activas biológicamente se absorben por el proceso de pinocitosis, ¿sí? ¿Y qué es ese proceso de pinocitosis? Pues Dice llevar, o sea, es como una, creo que es como una vacuola que toma de fagocitosis, una dice vez, su compañera. sí, que toma de una vez la molécula entera y la lleva dentro de la célula. Sí, señor. La célula, una invaginación y empieza a encerrar la molécula de vitamina, poco a poco, ¿sí? La encierra hasta que la va absorbiendo de manera completa, la va encerrando y la va absorbiendo. Eso es la pinocitosis. Entonces, las vitaminas se absorben por pinocitosis. En el duodeno. Ella no sufre ninguna. También así, después absorción. No sé si estoy escribiendo bien la palabra o no. Bueno. Ellas no tienen ninguna descomposición, entonces directamente se absorben ahí, como molécula grande que es. Acá son otros péptidos digestivos que que también son utilizados en el proceso digestivo. Estos péptidos digestivos, por ejemplo, tenemos un péptido que se llama la bombencina secreción gástrica. Es la que estimula la secreción gástrica. La somatotropina, control del páncreas. ¿Sí? Profe, no se le entiende porque otra vez se le cortó. Ya. ¿Me escucha? La secretina la produce el pancreosimina, líquido enzimático. Profe, no se le está. La enteroquinina jugo intestinal.
Y el vagón, Profe, no se le está escuchando otra vez nada, toca repetir todo lo que está diciendo. a este proceso digital. Que no le escucha. Profe, se corta. ¿Qué pasa? La celulosa. Otra vez se me fue la voz. ¿Se fue la voz? ¿Me Todo desde escuchan? el principio. No, profe, no Hace escucha. como 5 minutos, profe. Sí, profe, tan feo que es ver la clase así o no. La verdad, yo me estoy perdiendo. Si la graba, y si la graba y después no la envía. Sí, no. Sí, se le fue el internet. No, digámosle que así no entiende nada. O sea, lo bien fuera que si envío bien directo. No, marica, hasta ahorita va como 20 diapositivas y son como 50. Que la grabe y nosotros después la vemos. Pero que la señora no sabe grabar. O no sabe o no quiere. Una de las dos. No quiere, no quiere. Ahora apenas proyecta. Pancho, dígale usted. No, hasta que vuelva el internet. No, digámosle que no. No va para esa mierda. Pero Ay. marica, la caga es que- Digan que fue la luz en Villabón. Desconectémonos todos. pero ahora nos tocaría reponer la clase de esta semana y esta y todo. Pero es que no se lo está, que no se lo está entendiendo nada. O sea, a lo bien, está hablando bien y de repente ya se queda acá, o sea, y vuelve y retoma por el lado que ni siquiera quedamos. Pues yo estoy perdida. Cállate, pelotuda. No quiero ir. ¿Estás hablando, Niero? Qué pelotuda. Muchachos, no sean así. La profesora está dando todo de ella para poder dictar esta clase. Está, ya son las 10. Podría estar bailando ¿Quién mandó zumba. esas caritas felices? Que me explique cómo hizo. Podría estar bailando zumba y está con nosotros acá. Zumba o Pobrecita. samba. Dice que zumba. Hola, eso es mucha tecnología. Esto es un Twitch. Yo digo que deberíamos desconectarnos todos. Si nos desconectamos todos ya, no va a sospechar. No, marica, terminamos un sábado haciendo esa mierda, un domingo a medianoche. Sí, marica, es la caga. Si es que el problema es que Es nosotros- preferible, pues, y después le preguntamos, marica. No le pregunten nada y le preguntamos en clase después, déjala grabar sola. No, paila, porque igual vamos a quedar re perdidos, marica, porque lo que ella dijo que quería adelantar, Pero, marica, como los del otro curso. Igualmente está diciendo literal casi todo lo que dice en la diapositiva y ya. Pues sí, Ay. también es cierto. Sí, que nos envíe eso. ¿Qué es esa mierda? Esa fea. Es que debo entender que se puede poner efectos, esperen. Prenda la cámara. Prenda la cámara, Noah. Sí, sí, ahí es. Pero tiene que aparecer usted, pelota, para que Aprenda, se vea. aprenda la puta cámara. ¿Qué es esa mierda? Por allá en un chocha. En la oficina En Brasil. en Brasil. Che, boludita. Con un garoto. Pero ahora aprenda la. Tiene el micrófono apagado, Noah. Profe Ligia tiene el micrófono apagado. Estaba leyendo, usted no me dejaron leerlo inmuno. Marica, yo tampoco lo leí. Ay, María Ligia, prendió la cámara. No, muchachos, desconectémonos todos y ya. No, paila, se le tostó el computador. No, chao, ¿qué más? Ya, Me robó un garoto, marica. debería estar por acá mirando descalza en la playa, alguna maricada así, nada.
Bueno, ¿y hasta qué hora esperamos o qué? 15 por hora. No, pero ya esperamos. Pero como es virtual, 5 por hora y suerte. Pero ya pasaron. Hasta mañana, compañeros. Chito, chito. Camila, ¿qué estás diciendo la profe? No, qué clase tan súper interesante. Hay todo. Clases más digestivas, todo súper chévere. Qué pena con ustedes, ¿me escuchan? Sí, profe. Entrecortado, profe, entrecortado. ¿Sabe que voy a terminar la temática ahorita, en unos minutos? Y ya dejamos hasta ahí porque está muy complicada la situación. Ya adelantamos algo, espere, ya termino. Remato el tema, sí, por favor. Listo, profe, hágale. Tengan Buena, profe, paciencia. tranquila. Bueno, Tranquilo. voy a proyectar. Bueno, entonces ya para terminar el tema de la digestión nos falta la celulosa. Entonces, la celulosa, como sabemos, nomás la digieren son las bacterias. No hay ninguna enzima de las que hablamos ahorita o vemos que sea capaz de degradar la celulosa. Entonces, de la celulosa en cada una de las principales especies que conocemos. Tenemos en la vaca, tenemos el rumen y el colon, que tiene hasta un 90% de digestibilidad de la celulosa. O sea, es bastante alta en un momento determinado. En el caballo tenemos el ciego y el colon del 13 al 40%, es bastante baja, pero es necesaria para el peristaltismo. En el cerdo tenemos ciego y colon del 3 al 25%. El cerdo también está capacitado si se le da fibra. Hay crianza de cerdos a campo abierto. Sobre todo se recomienda la fibra en hembras gestantes porque pueden sufrir de estreñimiento y esto facilita el parto, sobre todo en gestación. Y los reproductores machos también se aconseja mantenerlos con forraje. El conejo en el ciego tiene una gran capacidad de degradación de la celulosa. El perro, ¿sí? También necesita para su movimiento peristáltico la fibra. En el hombre del intestino delgado y grueso, hasta el 62%. En las aves, los ciegos, del 20 al 30% de degradación. Entonces, todos los animales, si uno les da fibra, cualquier animal, el hombre tenemos la capacidad de degradar la fibra. Y esto a veces no como nutriente, como es para los rumiantes, sino como productor de movimientos peristálticos, la estimulación de movimientos peristálticos y evitar que en el colon se formen masas compactas. Eso es lo que yo les digo a ustedes, eso es un patrimonio de ustedes jóvenes que deben conservar su colon. Y es la manera de conservar el colon es comiendo fibra, no hay otra manera. La única. Profe, se le está entrecortando otra vez. Yo pensé que estaba tomando más agua, compactas profe. Quedan ahí el colon
y son Profe, no se escucha. a veces muy difíciles. Otra vez está entrecortado. Sí. Aló. ¿Ya? Otra, ¿ya me escuchan? Sí, profe. Ya para la última diapositiva, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, señora. ¿Aló? Ay, Dios mío. ¿Sí me están Sí, profe. escuchando? Sí, señora. Sí, Bien. Volvió. Ah, ya. Bueno, entonces ya habíamos hablado de los sitios de la fibra. Entonces, estos son los sitios y estos son los productos de la fibra, de la degradación de la fibra, que son los ácidos grasos volátiles. Siempre que se degrada la fibra, nos van a producir ácido acético, butírico y otros ácidos. Esos son, en la oveja, por ejemplo, nos produce 61% de acético, 17% propiónico, 12% de butírico y 10% de otros ácidos. Entonces vemos que el ácido que más se produce a raíz de la degradación de la fibra es el ácido acético, siempre va a ser el de más alta cantidad. Él le sigue el ácido propiónico y por último el ácido butírico. El ácido propiónico es importante en los rumiantes, es la fuente principal de energía. En el rumiante no solamente es para mantener los movimientos peristálticos, sino que es fuente de energía en rumiantes. Si no fuera por estos ácidos grasos volátiles que provienen del forraje, el rumiante no podía elaborar su propia energía. Entonces, por lo tanto, es importante para ellos. Entonces, ¿cómo son los acá? Vamos a ver. Entonces, acá ya tenemos lo que es la pinones, la grasa, los minerales, las vitaminas. Entonces, dejo hasta acá porque aquí ya siguen rumiantes, ¿sí? Que es otro tema. Vale, profe. Listo, profe. Para yo ya... No se escucha nada, profe. Ya, No se le escuchó nada, pero se... ya avanzamos. No se escuchó aquí. nada de Entonces, lo que miren, dijo, profe. otra vez, espérenme un momento, no se retiren todavía. Bueno. ¿Ya me escuchan? Sí. Ahí más o menos, sí, profe. Sí, ¿Escuchan profe. ahorita? No escuchamos, profe. ¿Qué fue lo que dijo? Profe, escriba por el chat del Meet porque no se le está entendiendo otra vez nada. O le dice a la monitora y ella nos lo comunica por WhatsApp. Eso. Entonces, No, profe, no se escucha nada. Profe, hable con Desconecta. la monitora. Enviamos un correo diciéndole que O no un salimos. correo, porque- sí. O decirle a la monitora que le diga de repente por WhatsApp. Ah, pues que sea más escriban en el rápido. grupo, digámosles que le escriba a la profesora.
esa mierdiña de internetciño. ¿Qué hacemos? ¿Nos desconectamos y le enviamos el correo o escribimos por el grupo? Pues marica, estoy escribiendo por WhatsApp para el grupo para que la vean. Nos está escuchando, ¿verdad? Que no nos saliéramos. No, pero ¿y que no estamos acá? Pues ya estamos aquí, ya aquí, un momentico. No, se me acabó Masterchef, vea la hora. Esto, Camila. Ay, marica. ¿Qué pasó? Salgámonos.